Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. He leído las respuestas que me han mandado y comentarios al video anterior. Veo que la mayoría están de acuerdo, prácticamente todos están de acuerdo con esta modalidad, con esta forma de trabajo. Por ahí recibí comentarios también relacionados con em, que sería importante tener a través de una plataforma, un intercambio presencial, aunque sea de esta forma, en vivo. Voy a buscar la manera de hacerlo. A mí lo que me preocupa, y así lo he manifestado en diversos foros o en diversas reuniones de trabajo, es aquellos alumnos que por alguna razón, justamente a la hora en que decidamos vernos, que pudieran ser los horarios que estaban establecidos para ambos grupos, pero que en ese horario tuvieran alguna falla técnica, que no se puedan conectar, o que la plataforma nos bote. Ya a mí me ha ocurrido varias veces que con los alumnos de posgrado que hemos seguido trabajando, de pronto alguno no escucha, o no puede hablar, o no puede ver, o simple y sencillamente la plataforma lo bota, o me bota a mí, y esto dificulta el proceso de enseñanza de aprendizaje. Por esa razón, bueno, voy a intentar mantenerme de esta manera, como lo estamos haciendo hasta ahorita, con estas presentaciones y, eh, insisto, buscaré la manera de que podamos tener una retroalimentación más personalizada para ustedes. Bueno, vamos a empezar con nuestro primer tema. Habíamos dicho que íbamos a retomar, a dar un repaso muy general de los temas que hemos visto. Estoy tratando de hacer los videos suficientemente cortos para que sean no tan pesados para ustedes, tampoco para la complicación de subirlos a YouTube y demás. Entonces, bueno, veamos cómo funciona. Espero también, les voy a encargar un cuestionario que viene al final y después de las preguntas del cuestionario, que me contesten también, que me hagan todos los comentarios que ustedes quieran respecto a si se ve, no se ve. La presentación se las voy a mandar también en PDF, va a estar subida aquí en, en el mismo sitio donde esté la liga para el video. Entonces, bueno, comenzamos. Eh, es la plática introductoria al tema de epidemiología veterinaria, introducción a la epidemiología. Y entonces vamos a aprovechar que estamos regresando un poco para puntualizar algunos personajes que simplemente los mencionamos, pero no, no especificamos más a detalle cuál era su aportación o por qué era importante considerarlos. Vamos a hablar más adelante acerca específicamente de la causalidad, y ahí nos remontaremos inclusive hasta las épocas prehistóricas, pero digamos que los orígenes propiamente de la epidemiología los podemos encontrar más o menos en la época de Hipócrates. Él vivió en Grecia, nació en la ciudad de Kos en el año 460 antes de nuestra era y falleció en Tesalia en el año 370 antes de nuestra era. Tuvo una vida larga, provechosa, y se considera que él es el padre de la medicina. Nosotros somos médicos veterinarios, pero antes que nada somos médicos. Y bueno, Hipócrates, si bien no llegó a un nivel de conocimiento similar al que tenemos en la actualidad, la verdad es que sí empezó, por lo menos ya dejó eh, de utilizar el pensamiento mágico, eh, un poco mitológico, para tratar de resolver los problemas de salud. Y él mencionaba que había la salud era un equilibrio que se obtenía a partir de 4 humores existentes en los seres humanos. Estos humores eran fluidos que se supone que estaban en una proporción similar en un fenómeno que él llamaba pepsos, esta proporción similar de estos humores. Los humores eran sangre, bilis negra, bilis amarilla y flema. Por lo tanto, cuando ocurría un desequilibrio, cuando alguno de estos fluidos estaba en una proporción diferente a los demás, se presentaban las enfermedades. Este desequilibrio eh, era conocido como discrasia. El término discrasia, eh,
o que significa literalmente mala mezcla, todavía se utiliza en nuestros tiempos cuando nos pasa algo, cuando ocurre algo que nos afecta. A esto le llamamos una desgracia. Viene justamente del término disgracia. En la película del Rey León 2 cantan unas cebras, deshonra y desgracia. Bueno, el término viene justamente de disgracia. Por lo tanto, bueno, basándonos en las hipótesis de Hipócrates, pues las terapias que él proponía iban enfocadas a la restauración de ese equilibrio que se había perdido. Por ejemplo, si había un exceso de flema, pues él recomendaba que se podían tomar cítricos para equilibrar, para retornar al equilibrio, para retornar a la salud. Todavía es muy interesante, todavía a estas alturas, con el brote de COVID que vivimos en este momento, con la pandemia, recibe uno de repente, seguramente ustedes las han recibido, cadenas donde nos dicen que científicos de algún lugar del planeta encontraron que la cura para esta enfermedad simplemente es tomar agua con sal o beber limón para equilibrar el pH, etcétera. Bueno, esto viene desde, fíjense, hace 2400 años aproximadamente, ¿sí? Y por supuesto, tristemente no es cierto. Bueno, su teoría aquí está planteada en este esquema, que si en el video no se ve muy bien, por eso les voy a mandar esta misma presentación en PDF para que lo puedan ver con más detalle. Pero vemos una clara correspondencia aquí entre humores. Por ejemplo, la sangre corresponde a la primavera, el elemento es el aire, el órgano más importante de la sangre o relacionado con la sangre es el corazón, suena lógico. Cualidades de este humor es que es caliente y húmedo. Antiguamente se le daba una adjetivación al temperamento asociado a este humor, y entonces antes se le llamaba un temperamento sanguíneo. Aquí lo vemos esquematizado con esta cara, se parece a los ojitos de los monitos de los memes. Ahora se le llama temperamento artesano y tiene características valiente, esperanzado, amoroso. Vemos que nos suena un poquito a cómo son las descripciones que se hacen de los horóscopos, de los signos zodiacales, ¿no? Naces en tal época, tienes este temperamento. En este caso predomina un humor en ti, tienes tal temperamento y por lo tanto estas características asociadas. Tenemos, por ejemplo, para bilis amarilla, la estación asociada es el verano, el elemento es el fuego, y el órgano al que se vincula esta bilis amarilla, que también tiene mucha lógica, es el hígado, y pues su anexo, que es la vesícula biliar. Las cualidades que tienen este humor, mejor dicho, es que es caliente y seco, y al temperamento que estaba asociado a este humor se le llamaba colérico. Ahora se le denomina idealista para los que siguen con la escuela hipocrática, y está asociado a un mal temperamento, fácil de enojar. Seguramente vamos a conocer nosotros a personas que responden a esto. Casi siempre la gente que nos cae mal la asociamos a bilis amarilla, y nosotros mismos nos sentimos de temperamento sanguíneo, ¿sí? Es un punto de vista que cambia seguramente, depende de quién nos ve. Pero bueno, el siguiente humor es bilis negra. Aquí lo vemos, bilis negra, asociada a la época del otoño. Estas estaciones nos van dando una idea de más o menos cómo lo visualizaba Hipócrates y por qué lo asociaba a determinado humor. Entonces tenemos el otoño, el elemento que está asociado a este temperamento es la tierra. Por acá atrás está uno de mis bichos. Esta es una gatita que se llama Daria. Habían preguntado el otro día porque se oyó algunos chillidos en el video. De repente entran, salen, pasan, se asoman, curiosean, pero que no me saquen de la plataforma. Bueno, el órgano al que está asociado este humor es el vaso. Las cualidades del humor es frío y seco. Está asociado, y más adelante, está asociado
a un temperamento melancólico y actualmente se le denomina ese temperamento guardián. Y la descripción es abatido, somnoliento, depresivo, un poco como muchas personas están durante la cuarentena, ¿no? Ahorita encerrados se sienten de esta manera, no hay por qué sentirse así, hay cosas peores, ¿no? Y el último de los 4 humores que manejaba Hipócrates es la flema, asociada al invierno, cuyo elemento es el agua, los órganos que predominantemente influenciados por este humor, de acuerdo a Hipócrates, eran el cerebro y los pulmones, cualidades frío y húmedo. Pensemos en que estamos hablando de un clima muy diferente al que tenemos nosotros. Nosotros no tenemos inviernos fríos y húmedos, son si acaso fríos y secos, pero bueno. Pero en otras latitudes, en invierno llueve o cae nieve, en casi todos los países del norte, Estados Unidos, Canadá y la mayor parte de los países europeos. Así sucede, ¿no? El temperamento asociado a este humor era el temperamento flemático y ahora lo identificamos como un temperamento muy racional. Es calmado, indiferente, puede tomar decisiones frías, no precipitadas, etcétera, ¿no? Y vemos los rostros que corresponden a cada uno de estos, ¿no? Según también los artistas de la época: temperamento colérico, melancólico, sanguíneo y flemático. Bueno, ya muchísimos años después, estamos hablando de 1800, una fracción así de años después, ya en nuestra era, finales de la Edad Media, comenzando el Renacimiento, tenemos un florecimiento mundial del conocimiento de la humanidad. La humanidad despierta de esa edad conocida como el medioevo o Edad Media, y surgen en diferentes partes del planeta pues una gran cantidad de conceptos y de formas de pensar. Por ejemplo, en Verona, en el año 1487, ya nace Girolamo Fracastoro. Él fallece en el año 1573, allí mismo en su ciudad natal. Verona, tal vez les suena familiar, si leyeron o vieron Rómeo y Julieta, se desenvuelve justamente en Verona, Italia, a pesar de que el autor de Rómeo y Julieta, que es William Shakespeare, en inglés, bueno, él relató la historia en un país exótico para él, que era Italia, ¿no? Entonces, específicamente en Verona, 1487, nace Girolamo Fracastoro, y él escribe un libro, bueno, 2 que son fundamentales, obras fundamentales por las que lo conocemos hasta nuestros días, que uno es De Sympathia et Antipathia Rerum, es decir, sobre la simpatía y la antipatía de las cosas, porque algunas cosas son, pueden asociarse y porque otras no. Pero el que tiene más importancia para nosotros es el libro De Contagione e Contagiosis, o De Contagione e Contagiosis, Morbis et Eurum Curatione. Es decir, traducido al español, sobre el contagio y las enfermedades contagiosas y su curación. En este libro, él plantea por primera vez, por escrito al menos, de todos los autores que conocemos, la noción o el concepto del contagio y de la transmisibilidad de algunas enfermedades, que es muy interesante, porque esto es justamente la base de lo que más adelante conoceremos como la cadena epidemiológica. Más recientemente, ya en Inglaterra, ya estamos, ya pasó el Renacimiento, estamos muy encarregados hacia la Revolución Industrial, Londres. En el año 1620 nace John Grant, muere en 1674, y él en el 1662 publicó un libro muy interesante que es Natural and Political Observations Made Upon the Bills of Mortality, es decir, un libro sobre observaciones naturales y políticas hechas en torno a algunos temas como la mortalidad. Y esto da pie a que se comiencen a llevar
registros. Antes, bueno, simplemente la gente moría y pues no había un registro sistemático de esto. El hecho de poder llevar un registro sistemático de la mortalidad permite que nosotros hagamos análisis respecto a que la gente está muriendo más o se está muriendo menos de lo que habitualmente se muere. Y esto que parece tan simple, pues no lo llevaban. Entonces, a partir de John Grant, se comenzó a llevar estadísticas y sobre todo surge una ciencia, que es esta misma la estadística, pero otra asociada, que es la demografía, es decir, el registro o el análisis de la información que proporcionan las poblaciones. Esto es importantísimo. Nosotros no podemos hacer epidemiología si no tenemos bases demográficas. Yo no sé cuántos de ustedes estén viendo las conferencias que da Hugo López-Gatell prácticamente todas las tardes, de 7 a 8, en Canal 11, en Canal 22, en algunos otros sitios lo transmiten, también en internet se pueden ver. Pero independientemente de la opinión que tengan de él o de su trabajo, realmente podemos escuchar cátedras sobre epidemiología, y él utiliza justamente la estadística y muchas veces información demográfica para el análisis, es epidemiólogo, y por lo tanto sabe que se tiene que utilizar esta información para el análisis, sobre todo predictivo de las enfermedades. Todas las medidas que fueron propuestas hoy en la mañana por la presidencia en términos de la nueva realidad, es decir, cómo vamos nosotros a volver a las actividades, que no va a ser de manera única en el país, es decir, en un solo momento todos vamos a salir, sino que va a ser escalonado y sobre todo acorde a la situación epidemiológica local de cada uno de los municipios del país. Aquellos municipios que no hayan presentado enfermedad, que no tengan transmisión y que no tengan colindancia con, con municipios donde haya enfermedad, es decir, que sus vecinos tampoco tengan enfermedad, son municipios que van a poder regresar a la actividad antes que otros en donde todavía tenemos el problema. De las últimas, de una vez lo anticipamos, de los últimos sitios que se van a poder liberar son la Ciudad de México y toda su área metropolitana. Los más de 50 municipios que están pegados a nuestras 16 alcaldías son seguramente de los últimos que van a volver, porque es donde tenemos mayor presencia de enfermedad. Y todo esto lo sabemos gracias a la demografía, gracias a la información que produjo o que ayudó a producir, gracias a su metodología que inventó el capitán John Grant. Por esa razón se le conoce como precursor de la epidemiología. Bueno, Jon Snow, ojo, es el hijo bastardo de Eddard Stark, personaje de la Guerra de Tronos, pero no tiene que ver absolutamente nada con la epidemiología, ¿sí? Simplemente es una persona que tiene un nombre que se parece mucho a otro que sí nos interesa, que es Jon Snow. Jon Snow fue un médico, habíamos platicado de él, que era anestesiólogo, vivió en la era victoriana, nació a principios de los años 1800, falleció por 1853, y a él le tocó atender un brote de cólera muy importante a mediados del siglo XIX, justamente en la era victoriana. Él mismo le tocó atender partos de la reina Victoria, como buen anestesiólogo que era, tenía una posición privilegiada dentro de la sociedad londinense de aquellos años. Y a pesar de que era anestesiólogo, él conocía perfectamente bien la zona, utilizó la zona donde ocurrieron los brotes y utilizó algo que nadie más había utilizado jamás, ¿no? Para estudiar las enfermedades, que fue la estadística, que ya habíamos dicho que creó John Grant, y la geografía en la solución de problemas de salud, la solución de problemas médicos en poblaciones para controlar una enfermedad. Vemos que él lo que hizo fue fundamentalmente hacer una cartografía, es decir, tomó los mapas del distrito de Soho, en donde habían ocurrido los brotes, localizó los pozos de agua que abastecían a esta zona, estos eran los pozos, y utilizó georreferencias.
Por supuesto, no tenía un GPS, no tenía un sistema georreferencial satelital como los que conocemos ahora, pero sí se pueden utilizar georreferencias usando mapas. Antes de que existieran los GPS, todos nos movíamos solamente con mapas. Y él mapeó entonces el distrito de Soho y fue ubicando en donde se presentaban los casos de cólera. Antes de que él planteara sus teorías, se pensaba que el cólera era transmitido a través de emanaciones que generaban los enfermos y sobre todo los muertos de cólera, que eran llamados miasmas. Y entonces pues se pensaba que por el olor pues se podían enfermar las personas. Él era anestesiólogo, él sabía cómo se comportaban los gases, por lo tanto confirmó que no era posible que los gases no se comportaran de esta manera y que era muy poco probable que los gases fueran el vehículo de transmisión de la enfermedad. Él lo atribuyó más que nada al agua, se dio cuenta que la mayor parte de los casos eran consumidores de una bomba, excepto algunos que estaban muy lejanos, pero después descubrió que también ellos bebían agua en esta zona porque no vivían aquí, pero sí trabajaban por esa zona. Entonces, su recomendación fundamental fue clausurar la bomba de agua. Esta es una reproducción. Esto estaba en Broad Street. Ahí está, exactamente en este lugar está todavía esta bomba. Lamentablemente fue destruida por un bombardeo nazi en la Segunda Guerra Mundial, pero terminando la Segunda Guerra Mundial la reprodujeron tal como era. Aquí está. Y a partir de la clausura de esta bomba, de que ya no se pudo extraer agua de esta bomba, la gente ya no pudo utilizar esa agua para beber y los casos de cólera se abatieron prácticamente a cero. Esto, el uso de la estadística, el uso de mapas, el uso de sentido común para la solución de los problemas utilizando estas herramientas, se conoce como epidemiología y debido a que él fue el primero que conjuntó todo esto para resolver un problema de salud, años antes de que se supiera que la causa del cólera era un vibrio, años antes de que existieran pruebas de laboratorio que nos ayudaran a confirmar que ese vibrio se encontraba en el agua, años antes de que existiera, de que los trabajos de Luis Pasteur o de, ¿cómo se llama? El vacilo de Koch, Roberto Koch, se llevaron a cabo, él predijo que el problema del cólera se encontraba, la causa del cólera se encontraba en el agua. Y por esa razón lo conocemos como el padre de la epidemiología. Bueno, hasta aquí la presentación del día de hoy. A partir de esta presentación vamos a hacer un cuestionario muy sencillo. Aquí les voy a pedir que a estas preguntas, las respuestas a estas preguntas están en las diapositivas anteriores, pero que ustedes fundamenten su respuesta. Busquen en internet, sabemos que la biblioteca está cerrada. Tienen también algunos, habrán visto que en la plataforma hay algunos textos, está de los más recomendables que les compartí, está el de Veterinary Epidemiology de Michael Trosfield. Michael Trosfield estuvo con nosotros en 2007 en el quinto Congreso Internacional de Epidemiología, cuando yo pertenecía a la Asociación Mexicana de Epidemiología Veterinaria, era el presidente, y traje a Michael Trosfield, que es uno de los mejores epidemiólogos veterinarios del mundo, y su libro tiene prácticamente todo lo que nosotros vamos a ver en el curso. Todo lo pueden encontrar y consultar ustedes ahí, incluyendo esta parte histórica, incluyendo lo de Jones Law. El único pequeño problema que tiene es que está en inglés, pero realmente el inglés técnico sabemos que no es tan complicado. Yo les recomiendo que empiecen a leer en inglés si es que no lo hacen todavía. Entonces aquí podemos encontrar fundamento para las preguntas que les estoy dejando. Las preguntas son 6. ¿Cuáles son las aportaciones de Hipócrates? ¿En qué consistía la teoría de los 4 humores de Hipócrates? ¿Cuáles fueron las aportaciones de Girolamo Fracastoro? John Grant es considerado el padre de qué disciplina o disciplinas y por qué. ¿Y cuáles fueron las aportaciones de John Snow a la epidemiología? Que va ligado con la última pregunta, que es ¿por qué se considera John Snow el padre de la epidemiología?
Estas son las preguntas, ni se estresen en copiarlas, van a estar en la presentación que también voy a subir o que van a poder consultar ahorita en unos minutos después de que suba yo este video. Espero que salga bien, si no estuve hablando varios minutos de balde, pero bueno. Cualquier comentario, por favor, me lo ponen en su tarea ya saben, a mano, en su cuaderno, que espero que todavía conserven, y le toman una captura, ya saben, con referencias, y me la mandan. Van a decir, es que ya habíamos hecho una tarea similar al principio, no importa, estamos ahorita en extra innings, esto es tiempo adicional. De acuerdo a las medidas de la presidencia que dijeron hoy, es muy probable, esto lo estoy anticipando yo, no lo ha dicho el Consejo Técnico, pero yo me atrevería a decir que es posible que terminemos el semestre en línea, así como estamos. Entonces, bueno, pues más vale irnos haciendo la idea y entregando trabajos. Y mientras más elementos tenga yo para evaluarlos de esta naturaleza, más fácil va a ser que ustedes terminen exitosamente el semestre, al menos en esta materia. Les mando un saludo fuerte, les agradezco su atención, espero que reciban correctamente este video y hasta la próxima. Estoy tratando de subirlos lunes, miércoles y viernes para que ustedes establezcan la periodicidad. Yo sé que nos veíamos 2 días a la semana, pero también nos veíamos 6 horas, o oficialmente ese tiempo teníamos contemplado. Voy a reducir los tiempos porque mucho era pasar lista, pedir la tarea, etcétera. Entonces nos vamos a centrar en impartición de temas que sean así, ágiles, cortos, para que no se les haga a ustedes tan pesado. Muchas gracias por su atención. Nos vemos entonces el viernes. Saludos.